Bienvenidos a su programa El Texto en su Contexto, un espacio en donde aprenderemos a leer e interpretar la Biblia de manera correcta y adecuada. El día de hoy estaremos hablando sobre la gota que derramó el vaso de Judas. ¿Judas fue un hombre bueno que se hizo malo o fue un hombre malo que aparentaba ser bueno? ¿Judas cayó en pecado o vivía en pecado? ¿Judas experimentó un verdadero arrepentimiento? Para despejar todas estas dudas, tenemos como siempre a nuestro invitado, el pastor Alejandro Merino. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, mi querida Jessie. Una vez más, para mí es un verdadero privilegio, un placer poder estar acá presente y que Dios nos use para su gloria y para la edificación de su cuerpo, la iglesia. Amén, Alejandro. Vamos a arrancar entonces este tema tan importante, de tantas inquietudes que genera en el pueblo cristiano. ¿Judas fue un hombre bueno que se hizo malo o era un hombre malo que aparentaba ser bueno? Bueno, bíblicamente hablando, te voy a responder esa pregunta haciendo referencia a que no hay ninguna persona en este mundo que sea buena. La Escritura dice que no hay ni siquiera uno, que todos se desviaron. Hablando justamente, el apóstol Pablo hace referencia desde que caímos en pecado, desde Adán y Eva, no hay ni siquiera uno que haga el bien. No hay nadie que sea justo, no hay quien busque el bien, no hay ni siquiera uno, todos nos desviamos, todos a una nos hicimos necios. Entonces, en ese sentido, toda la raza humana está corrompida, toda la raza humana cayó en pecado y toda la raza humana es mala, podríamos decir, en su esencia, en su naturaleza. Sin embargo, las personas que somos redimidas, los creyentes del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, somos personas malas que hemos sido redimidas, que hemos sido transformadas, que hemos sido salvas por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Entonces, yendo un poco más allá, ¿Judas cayó en pecado o él vivía en pecado? Esa es una excelente pregunta y ahí sí vamos a empezar a desmenuzar y a analizar justamente la vida de Judas. Yo considero, según lo que nos muestra la Escritura, que Judas vivía en pecado. Esa es una diferencia que tenemos que nosotros aprender a identificar, mi querida Jessie. No es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado. Nosotros los creyentes, los cristianos, caemos en pecado una tras vez y tras vez. No es que nosotros hemos sido librados completamente del pecado. Nosotros los creyentes seguimos habitando en un cuerpo pecaminoso. Nosotros podemos darnos cuenta que el pecado habita en nosotros, que mora en nosotros, pero precisamente lo que nos diferencia es de esa lucha. El pecado ha dejado de ser el gobierno, de ser el rey en nuestras vidas y hemos pasado a pelear contra el pecado, a luchar contra el pecado. Sin embargo, nosotros caemos en pecado vez tras vez, pero precisamente el hecho de tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros provoca que nosotros nos arrepintamos de ese pecado en nosotros se ha vuelto nuestro mayor enemigo. Cuando nosotros caemos en pecado, nos duele haber pecado, nos duele definitivamente haber pecado contra nuestro Dios, haber transgredido su ley y nos volvemos a levantar. El Señor nos redarguye de pecado, nos convence de pecado, como dice la Escritura, nos arrepentimos, procedemos al arrepentimiento, nos levantamos y continuamos nuestra vida cristiana, nuestro transitar, nuestro peregrinaje en este mundo. Sin embargo, el vivir en pecado es diferente, es distinto. ¿Por qué? Porque la persona que vive en pecado no pelea contra el pecado, no lucha contra el pecado, se complace en el pecado, encuentra placentero el pecado. Vive en pecado. El pecado en esta clase de personas es rutinario, es lo normal, es lo convencional, es su día a día. A mí me gusta mucho una frase que dijo una vez un famoso predicador, Charles Spurgeon. Él decía que una oveja puede caer en el lodo una vez, 2 veces y hasta 1000 veces, pero solamente un cerdo se revuelca en el lodo todos los días y se complace en aquello. Entonces, definitivamente yo considero que Judas no cayó en pecado. Judas vivía en pecado. Y para poder responderte bíblicamente lo que acabo de decir, quiero que por favor me acompañes
al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4. En este momento voy a hacer énfasis y referencia solamente al versículo 4. Después quiero que nosotros profundicemos todo el contexto del capítulo 12. Solo te voy a responder con el versículo 4 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que dice lo siguiente. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí la Biblia hace énfasis y referencia a su estado natural, a su forma de vivir, a lo que él normalmente practicaba. No se convirtió en ladrón, no se hizo ladrón, no fue tentado a ser ladrón, él ya era ladrón. La Escritura dice que esta era la forma normal y común de vivir de Judas. Él era ladrón. Así que precisamente podemos nosotros evidenciar que él vivía en pecado, no cayó en pecado. Es decir, Judas no experimentó un verdadero arrepentimiento con respecto a lo que acabaste de decir. Exactamente, Jessy. Nosotros debemos recordar, vamos un momentito a recordar ese bautismo de Juan. ¿Recuerdas? Juan, cuando las personas se acercaban para ser bautizadas a él decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir en sus corazones, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y los llamaba generación de víboras y no los bautizaba, precisamente porque los fariseos o saduceos, que eran las personas que se acercaban a ser bautizadas por Juan, no mostraban una evidencia de cambio, de estilo de vida. Es decir, ellos seguían practicando, seguían viviendo de la misma manera y de la misma forma, a pesar de haber escuchado la predicación del Evangelio por parte del Bautista. Lo mismo sucedió con Judas. A pesar de que él escuchó una predicación, él no mostró frutos dignos de arrepentimiento. Correcto. En algunas interpretaciones se le presenta a Judas como aquel judío no mesiánico que esperaba ver un reino por parte de Jesucristo que someta al imperio romano, que en ese momento pues los tenía a todos ellos como esclavos. Sin embargo, él tal vez se sentía como frustrado porque Jesucristo no vino a revolucionar en la manera, al menos que ellos lo esperaban. Definitivamente sí. Judas esperaba una clase de Mesías diferente, pero no solamente Judas, mi querida Jessy, sino todos, incluso sus mismos discípulos, sus mismos apóstoles, Pedro y los demás. Creo que esta era una idea errada dentro de todo el contexto judío, dentro de todo el pueblo de Israel, porque ellos esperaban un rey mesiánico como David, ¿no? Un rey que venga con todo su ejército, con toda su fuerza, con todo su batallón y con espadas y destruyan al pueblo romano que los tenía sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces sí, considero que definitivamente Judas esperaba, como todos los demás judíos, esa clase de rey mesiánico. Y al ver que Jesucristo no operaba de esa forma, no tenía un batallón, no tenía una espada, no tenía un reino, no tenía una corona, no tenía esa clase de ideología de destruir, de asesinar, de matar. Pero, sin embargo, no considero que eso haya sido un motivo o excusa para que Judas lo haya traicionado. Sí, es como lo presentan a veces algunas series muy conocidas o famosas que tratan acerca de la vida de Jesucristo. Pero yo no considero que bíblicamente hablando eso haya sido un motivo que haya persuadido a Judas para entregarlo como a propósito, para ver si en ese momento, cuando Cristo es entregado, entonces sí, saca todo su batallón y vienen los ángeles del cielo y se arma la guerra y la revolución. No creo que eso haya estado en el corazón de Judas en el momento de entregarle. Claro, muchos también piensan que Judas fue realmente un traidor o quizá fue el héroe necesario para ejecutar ese plan divino de salvación. He escuchado también esa postura y me parece completamente descabellada. Presentar a Judas como el héroe que se sacrificó
porque Jesucristo en su plan de redención ya lo estableció de esa forma y de esa manera, y Judas ya estaba escrito que tenía que ser el que había de entregar al maestro, y él se sacrificó para que el plan se lleve a cabo, porque si no lo hacía, entonces el plan de la redención de todo el universo no podía ejecutarse. No considero que haya sido así tampoco, no hay un sustento bíblico para pensar que eso haya sido de esa manera. Definitivamente considero a Judas un canalla en este caso de la historia, no un héroe que se sacrificó. Sí considero que Judas fue escogido precisamente para traicionar a Jesús, pero no que él estuvo de acuerdo, es decir, no que él fue parte de ese plan o fue cómplice de Dios en ese plan de la redención para decir, Señor, yo me sacrifico por la humanidad para formar parte del plan y traicionarte y entregarte y que de esa manera tú puedas salvar a la humanidad. No funciona de esa forma. El único que podríamos nosotros decir que se sacrificó de antemano, con un preconocimiento por medio de su omnisciencia, pero también porque ya estaba predestinado en la soberanía y en la forma en la que se estableció dentro de la Trinidad, es Jesucristo. Es el único que podríamos decir que se sacrificó sabiendo de antemano que Él tenía que morir, que Él tenía que ser entregado en manos de pecadores, ser asesinado en manos de pecadores para poder rescatar a los redimidos y poder resucitar al tercer día y llevarnos a la gloria eterna. Considero que eso sucedió solo dentro del plan de la redención en la Trinidad. Judas definitivamente no se encuentra dentro de esos planes, Jessie. Algunos dicen que Pedro y Judas estaban prácticamente en las mismas circunstancias, porque Pedro Pedro negó a Jesucristo, ¿no? Tal como él ya lo había anunciado anteriormente, y Judas lo traicionó. ¿Qué los diferencia a ellos, al uno del otro? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Es lo mismo el arrepentimiento que tuvo Pedro versus tal vez el cargo de conciencia que tuvo Judas? Definitivamente no es lo mismo, y eso vale la pena aclarar porque en uno de los relatos de la Escritura dice que Judas arrepentido fue y devolvió las 30 piezas de plata que le habían entregado, y asumen esta clase de personas que sostienen esta postura que Judas se arrepintió. ¿Y qué diferencia hay con Pedro, que también lo negó y lo negó 3 veces y después, llorando amargamente, se arrepintió? No considero que sea un arrepentimiento que podamos comparar. Considero que el de Pedro sí es un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Por qué? Porque él muestra frutos dignos de ese arrepentimiento. Y no solo por llorar amargamente, ojo, Jessie, no es por eso que Pedro muestra frutos dignos de arrepentimiento, es por todo lo que sucede después, por todo lo que hace después. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, es uno de los primeros que va a Galilea para poder observar, ser testigo de la resurrección de Cristo. Es uno de los que empieza a predicar el Evangelio. Después tú vas a ver que en uno de los sermones poderosos de él en la iglesia, en Pentecostés, se convierten como 5,000 personas en seguidoras de Jesucristo. Él empieza a mostrar y empieza a evidenciar los frutos dignos de arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio y a través de todo lo que él empieza a hacer en la iglesia. Judas en este caso para mí experimenta un cargo de conciencia, es un peso tan fuerte y tan grande en él que no pudo soportar más y por eso cobardemente fue y se suicidó, se mató. No considero que haya existido arrepentimiento genuino en Judas. ¿Por qué Judas no fue persuadido por el propio maestro? Es increíble esto, porque él recibió el evangelio del mismo evangelio hecho carne, que es Jesucristo. ¿Y por qué motivo no se arrepintió ni cambió si su maestro le enseñaba diariamente y fue testigo ocular de sus proezas y sus maravillas? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y me encanta la forma en la que lo presentas, Jessie, porque sí, es algo loco de comprender. Es una pregunta súper difícil de responder, porque como tú haces mención, Judas escuchó el Evangelio del Evangelio hecho carne. Eso es impresionante. Nosotros nos convertimos al Señor por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y fueron abiertos nuestros ojos, se nos otorgó arrepentimiento y fe para poder arrepentirnos y creer en nuestro Señor y poder ser salvos.
Pero definitivamente nosotros no escuchamos la predicación del Evangelio de la boca del Evangelio hecho carne, de las buenas noticias que descendieron a este mundo hecho carne, que es Jesucristo. Pero Judas sí, Judas caminó con él, Judas fue un discípulo, fue un apóstol escogido precisamente por el Señor Jesucristo. Judas fue un testigo ocular de los milagros, de la multiplicación de los panes, de los peces, de la expulsión de demonios, de la resurrección de entre los muertos, de sanación de enfermos, etcétera, etcétera. Judas estuvo ahí escuchando los sermones, las enseñanzas en las sinagogas, en los templos. Y sin embargo, aún así, Judas no se persuadió. Judas no se arrepintió. Judas nunca creyó en el Evangelio. Judas nunca creyó en Jesucristo. Y debemos recordar que Jesucristo, cuando inicia su ministerio, precisamente comienza diciendo o comienza predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, arrepiéntanse y crean en mí porque yo soy el Evangelio. Judas no experimenta el hecho de creer en Cristo o de ser persuadido por Cristo porque él nunca experimenta un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento antecede a la fe, así como Juan el Bautista antecedió a Jesucristo. Y Judas nunca experimentó un verdadero arrepentimiento porque, y aquí Jesse me voy a meter en un terreno sumamente difícil y sumamente complicado, pero vale la pena hacerlo porque este es un tema que le causa mucha controversia, causa mucho disgusto, mucha confusión en el cristianismo, porque es un tema muy difícil de aceptar, creería yo, más que de creer, porque evidencia bíblica tenemos de sobra, y es el asunto de la predestinación y el asunto de la elección. Alejandro, realmente son temas muy enriquecedores para nuestra alma, para nuestro espíritu, los que se muestra al amparo de la palabra de Dios. Es por eso que les recordamos y les invitamos a cada uno de ustedes a que se suscriban y den like a nuestro contenido para que puedan recibir más notificaciones de temas tan importantes como estos. Y no olviden compartirlo con familiares, con amistades, para que ellos también puedan ser edificados, al igual que ustedes. Sigamos, Alejandro. Muchas gracias, mi querida Jessie. Y sí, como te decía, es meternos en un terreno completamente difícil, que es el tema de la predestinación y de la elección. Judas no fue persuadido porque él no fue persuadido para arrepentirse. La Escritura dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la persona dentro de la Trinidad encargada de convencernos de pecado, justicia y juicio a través de la predicación fidedigna del Evangelio. Cuando tú escuchas una predicación fidedigna del Evangelio, es del Espíritu Santo, a que no podemos ver, quien nos convence de pecado, es decir, nos persuade de que somos pecadores. Él nos entrega arrepentimiento para arrepentirnos y también nos da fe, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios, no es nuestro. Por eso somos salvos por gracia, no por obra. Si nosotros añadiéramos tan solamente 1% a la salvación, entonces ya sería 1% obra nuestra. Pero la Biblia dice claramente que somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe, y esto no es nuestro, sino que es un don entregado por Dios, es un regalo entregado por Dios. Considero que Judas no se persuadió del mismo Jesucristo porque Jesucristo lo decidió así. Es decir, el Espíritu Santo nunca lo convenció de pecado, a pesar de haber escuchado la preciosa predicación del Evangelio de labios del mismo Evangelio hecho carne. En otras palabras, Jesucristo no lo predestinó para eso. Jesucristo no lo escogió para eso. No lo escogió para ser salvo. No lo escogió para arrepentimiento y fe. Y digo que me estoy metiendo en un territorio sumamente complejo porque muchas personas no consideran que esta sea una enseñanza bíblica, ¿no? Consideran que la elección y la predestinación no puede ser posible de esa manera en la salvación, porque estaríamos hablando de que Dios es un Dios injusto, que escoge que se salven unos y escoge que otros no se salven. Y es un tema que me gustaría que hagas un programa específico para hablar acerca de la predestinación y de la elección. No quiero meterme más allá en eso todavía, y de paso ahí te dejo esa espinita para que hagas un programa respecto a eso y podamos conversar respecto a eso. Pero la respuesta es esa. Judas no se persuadió a pesar de que estuvo con Cristo, a pesar de que vio lo que vio, porque no fue escogido para eso. Como para concluir, Alejandro, entonces, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso de Judas?
para que decidiera entregar a Cristo? Bueno, antes de responderte cuál fue la gota que definitivamente derramó ese vaso en el cual él toma la decisión final de entregar, me gustaría simplemente ahondar un poco más en lo que dice la Escritura acerca de quién era Judas. Porque no quiero dejarle a las personas con ese mal sabor de boca diciendo que Judas no fue un predestinado o un escogido para arrepentimiento y para fe, y que por eso no se persuadió, a pesar de que Cristo mismo le predicó, sin dar un sustento bíblico para eso. Quiero que me acompañes por un momento a la Escritura, a Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Aquí la Escritura nos dice que Jesús empieza a decir a las personas que habían creído en Él, a los judíos que lo escuchaban predicar la palabra, que si ustedes permanecen en la palabra serán verdaderamente mis discípulos. Jesús les dijo, si ustedes permanecen en la palabra serán verdaderamente mis discípulos. Ustedes conocerán la verdad, hablando de sí mismo, porque Cristo dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y aquí de la Escritura dice en el versículo 32 que los que conozcan la verdad serán libres. Judas nunca conoció la verdad y por eso no fue libre. Y aquí los judíos, no en el contexto, porque aquí en el contexto que estamos leyendo, Jesús está hablando con unos judíos, está hablando con unos fariseos específicamente hablando. Y estos fariseos le dicen a Jesucristo, nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿de qué clase de libertad tú nos estás hablando? Y Jesucristo dice en el versículo 34 que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y solo si Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos libertarnos del pecado por iniciativa propia. Y ellos continúan diciendo que un padre tenemos y es Abraham. Y en el versículo 40 Jesucristo dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Después los judíos continúan refutando a Jesucristo y dicen, no solamente somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Ratifican y enfatizan estos fariseos. Pero mira la respuesta de Jesucristo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Judas nunca amó a Jesucristo. Por eso lo traicionó, por eso lo engañó, por eso lo entregó. Continúa diciendo nuestro Señor, versículo 43. ¿Por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué ustedes no pueden ser persuadidos por mi predicación? ¿Acaso no es lo mismo que pasó con Judas? Claro. Es la pregunta que tú me realizaste. Él escuchó la predicación del mismo Cristo, pero no fue persuadido al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque la misma respuesta que Cristo les va a dar a estos fariseos es la misma que aplica a Judas. Mira lo que les responde Jesucristo. Ustedes no pueden escuchar mi palabra porque ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre siempre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que Judas, en este caso, era un hijo del diablo, un hijo de cuyo aquel padre es el padre de mentira. Es por eso que él nunca se persuadió. Y quiero precisamente que me acompañes a otro texto más, a Lucas 22:3. Lucas 22:3 dice lo siguiente. ¿Y entró quién en Judas? Satanás. Entró Satanás dentro de Judas. El mismo Satanás entró dentro de Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, el que le había de entregar. Entonces, ¿por qué Satanás ingresa a Judas para que Judas pueda realizar esta acción? Con tanta facilidad. ¿Sabes por qué? Porque era su hijo. Y siempre fue su hijo. Entonces, Alejandro, para estar más clara, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso de Judas para que decidiera entregar a Cristo? Claro que sí, mi querida Jessie, y ahora sí nos vamos a meter en el contexto bíblico para nosotros evidenciar cuál fue esa última gota que derramó ese vaso, que puso en evidencia lo que siempre estuvo en el corazón de Judas, porque Judas no fue que cayó en la tentación de entregar a Jesús,
no fue que cayó en pecado. Como lo hemos visto en este programa, Judas siempre vivió en pecado. Judas siempre fue escogido para entregar a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Judas nunca perteneció a Dios. Judas era un hijo del diablo. Y simplemente lo que vamos a ver a continuación fue la gota que derramó el vaso, como tú bien lo mencionas. Quiero que me acompañes por favor a Mateo, capítulo 26, el primero de los evangelios, Mateo capítulo 26, versículo del 6 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado él a la mesa. Al ver esto, los discípulos, dice aquí el Evangelio de Mateo, sin embargo yo te voy a llevar a un contexto remoto para que tú puedas evidenciar de qué discípulo específicamente está hablando la Biblia, porque no fueron todos, Jesse. Tú debes recordar que el contexto remoto nos sirve para especificar, para ampliar, para profundizar en un texto bíblico. No es casualidad de que hablen el mismo tema en varios de los evangelios. Así que aquí dice la Escritura que al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué se hizo este desperdicio? ¿Por qué no podía haberse vendido esto a un gran precio y haberse dado a los pobres? Y entonces aquí cuando Jesús entiende eso, dice: no le molesten a la mujer, ella ha hecho esto para prepararme para la sepultura, etcétera, etcétera. Pero quiero que te fijes lo que pasa en el versículo 14, que es la continuación de esta historia. Cuando Jesucristo dice que no molesten a esta mujer, que ella ha hecho buena obra y que esta obra será predicada dentro del Evangelio y se contará esto en todo el mundo para memoria de ella. A continuación de eso, en el versículo 14 dice la Escritura: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Ahora vamos al contexto remoto. Quiero que por favor me acompañes a Juan capítulo 12, versículo 4. Y vamos a analizar, ¿recuerdas que yo te había dicho que vamos a analizar más adelante el capítulo 12 desde el principio? Vamos a hacerlo en este momento. El capítulo 12, desde el versículo 1 de Juan, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los invitados. Entonces vino una mujer llamada María con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió a Jesucristo. Entonces, versículo 4, uno de sus discípulos, específicamente hablando, ¿quién? Judas Iscariote, dice el versículo 4, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero no dijo esto porque él tuviera cuidado o preocupación de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía siempre de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Vamos a regresar una vez más a Mateo, y ahora todas las cosas van a cobrar sentido. Mateo capítulo 26, versículo 6. Nosotros podemos entender que estamos hablando del mismo suceso, ¿verdad? Cuando la Escritura dice que uno de los discípulos se enojó diciendo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Por el contexto remoto ahora podemos saber que estábamos hablando de Judas, no de todos los discípulos. Y ahora sabemos que este gran precio, el cual Judas incluso ya calculó, porque él sabía que su costo, el costo de este perfume de gran precio, era de 300 denarios o incluso más. Es cuando él se molesta y dice: ¿por qué no se vendió esto para dárselo a los pobres? Pero pudimos ver nosotros ahorita en Juan que él no decía esto porque tenía preocupación de los pobres, sino porque era ladrón. Él quería esos 300 denarios para él mismo. Cuando Jesús le reprende y le dice que le deje en paz a esta mujer, a continuación, de manera cronológica, es cuando Judas decide salir de ahí y acercarse a los fariseos, a los principales sacerdotes, y decirles: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Es decir, ¿qué buscaba Judas?
Judas buscaba 300 denarios, que es el precio que él estaba perdiendo por haberse desperdiciado este perfume. Nosotros sabemos que los principales sacerdotes y los judíos le entregan 30 piezas de plata, dice la Escritura. ¿Y sabías tú que las 30 piezas de plata equivalen a aproximadamente 120 denarios? Es decir, casi la mitad del precio que costaba el perfume que según Judas se había desperdiciado. Esto quiere decir que si él no logró obtener el valor completo y total del perfume que se desperdició, por lo menos iba a obtener casi la mitad. Así que esta fue la gota que derramó el vaso de Judas. En todos los evangelios, o en la mayoría de los evangelios, nos narra la Escritura de manera cronológica que después de este suceso, donde esta mujer derrama este perfume de gran precio sobre Jesucristo, es que Judas va y le propone a los sacerdotes entregar a Jesús. Esto no es coincidencia. Él ya era ladrón. Él acostumbraba a hacer eso. La gota que derramó su vaso fue esta. Perdió 300 denarios, que era el salario de un año. Era la cantidad de un año de trabajo. Se le fueron de sus manos. Él era ya ladrón. Simplemente sacó lo que estaba en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca y se vive de lo que está en tu corazón. El hombre malo de su corazón saca malas cosas. El hombre bueno saca del tesoro de su corazón buenas cosas. Él simplemente al momento de entregar a Jesús o que decide entregar a Jesús está evidenciando lo que siempre hubo en él. Él siempre fue un ladrón. Wow, qué increíble enseñanza, Alejandro. Realmente el aprender a interpretar y a leer la Biblia de manera correcta y adecuada es esto. Nos lleva a cumplir lo que dice la misma palabra, que la palabra de Dios es luz para nuestros pies y es como miel para nuestra boca. Agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos también a Dios por tu presencia, Alejandro, y esperamos hasta una próxima oportunidad vernos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación. Gracias, bendiciones.